medida que el ser humano se sometiera a Dios. Por eso era necesario que apareciera la rebeldía en el corazón del hombre para Satanás aprovechar eso, para ir en esa rebeldía, llevarla contra el Señor y alejar al hombre de Dios. Cuando aparece el momento que eso viene propio de cada persona, eso es de sí mismo, cada uno lo tiene en sí mismo, y contra eso es lo que realmente hay que luchar, que es lo que la Biblia llama el ego, el yo, lo que yo soy realmente, el protagonismo que yo tengo sobre esta tierra y que yo quiero ser único en mi especie. Eso es lo que va realmente en contra de Dios, y eso es lo que hay que eliminar del hombre para que el hombre llegue a la perfección, que es lo que la Biblia enseña. Esto fue lo que hizo que Satanás se levantara contra Dios, querer ser como el Altísimo, llegar a ser como Dios. Entonces, cuando aparece ese ego de Satanás, que ya no quiere ser el segundo en el trono, sino el primero, y desbancar por decir al Señor, entonces él se rebela contra el Señor. Cosa que en eso no había ninguna inteligencia, porque él debería saber que él era inferior al Padre. Él debería tener conocimiento de eso. Pero parece que en su astucia él no pensó en eso. Y quiso ser más que el Altísimo. Entonces aparece el pecado de Satanás. El pecado de Satanás es el mismo pecado del hombre. La rebelión, la rebeldía contra Dios. Entonces, lo mismo que aparece en el hombre, en el momento de que ser como Dios, él se rebela contra su Señor porque quiere ser como Él. Si Él no fue creado para que Él decidiera ser como Dios, Él fue creado para que Dios le diera la oportunidad un día de llegar a conquistar la gloria eterna. Para eso fue creado el hombre. Entonces aquí viene el proceso donde nosotros miramos. Edgardo, en las entrañas del Padre, ¿quién iba a ser manifestado primero, Satanás o Jesucristo? Hay dos cosas. ¿Por qué Satanás no tiene perdón? ¿Por qué nosotros sí? Porque Satanás ya escogió su propio destino. Bueno, eso es la cosa, pero realmente ¿por qué? Porque Satanás fue manifestado en gloria. ¿Qué más seguía para él? Si usted se revela en gloria contra Dios, ¿a dónde tiene que llevarlo para que se convierta a Dios? Si allá se reveló en gloria, se revela contra él en cualquier parte, porque se supone que el hombre por buscar la gloria se someta a Dios. Ahorita que él en la gloria se reveló contra el Padre, entonces él fue desechado, porque no tiene un cuerpo de carne, porque la gente dice, es que el pecado está en la carne. El pecado no está en la carne, el pecado está en un ser espiritual. El pecado es algo que viene del espíritu de Satanás. Él siendo espíritu, siendo un ser de luz, se rebeló contra el Padre. Entonces de ahí procede el mal, de ahí procede el pecado, todo lo que existe. Claro, al encontrar una materia más débil, pues eso solamente es caldo de cultivo para el pecado, es caldo de cultivo para el mal. Pero él siendo un ser supremo, allá se rebeló contra Dios. Entonces digo, ¿qué le tiene que ofrecer Dios a él? Para que se convierta a Dios, ya no le puedo ofrecer absolutamente nada. Nosotros estamos en debilidad, estamos en el pecado. El Señor que nos ofrece la gloria de Satanás, la gloria que tenía Satanás primero nos la está ofreciendo nosotros. Entonces el hombre tiene una inspiración para decir, voy para esa gloria, me voy a arrepentir, me voy a limpiar. Pero ¿qué oportunidad tiene este ser si allá mismo en el trono de Dios se rebeló contra Dios? Fue desechado, ya no tiene perdón, porque no hay arrepentimiento para él. O sea que fue manifestado primero Satanás. Fue manifestado en gloria. Por en gloria, porque Jesucristo no fue manifestado en gloria, ¿no? Jesucristo fue manifestado en debilidad, dice la Biblia. Sí. Y por eso es que la Biblia dice que los últimos, los primeros serán posteros, los posteros primeros, porque está hablando también del Hijo. El Hijo, comparado con Satanás, fue manifestado en nuestros tiempos. Pero él es primero. Pero él es primero que Satanás, porque Dios se inspiró en Jesús de Nazaret, que aún no existía, pero que estaba en sus entrañas, para crear todo lo que existe a través de él. Es más, para crear al mismo Satanás. Se inspiró en su Hijo. Ahí es donde aparece todo esto. Este universo aparece en la relación que existe entre el Padre y el Hijo, lo que hablamos ahorita, para que sean consolados los corazones, Colosenses 2:2, para que sean consolados los corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están
escondidos todos los tesoros de la ciencia y la sabiduría, allí, en el misterio del Padre y del Hijo. Ahí no hay nada más. Aquí para la gente puede inventar 50.000 dioses, pero solamente existe un ser supremo que es el Padre eterno. No hay nadie que se asemeje a ese ser. Es más, nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo es ese ser. Tenemos una presunción de lo que Él es, imaginando, o sea, con nuestra imaginación, acercándonos a Jesucristo, podemos a través de Cristo imaginarnos quién es el Padre. Pero nosotros, en nuestro concepto humano de lo que nosotros somos demasiado poco para nosotros aspirar a conocer un ser tan grande. Entonces, ¿qué pasa? Aparece Jesús, que es como decir así, alguien donde uno va a ascender a través de él hasta conocer al Padre y llegar a ser con Cristo uno con el Padre. Entonces, nosotros esta es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Que, por decir así, Dios está aquí y Satanás estaba en Dios. Él tenía, por decir, un trono aquí en Dios, un trono en el Padre. Ese trono le fue quitado a él y fue desechado allá porque ese trono es de nosotros. Es de Cristo y de nosotros. Por eso la Biblia dice que nos sentaremos en el mismo trono con el Hijo. Ese trono era donde Satanás estaba, donde le fue dado ese trono. Pero ese trono, a pesar de haberse le dado a Satanás inicialmente, Dios sabía que no era de él, porque Dios en su conocimiento anticipado de todas las cosas ya sabía que Satanás iba a rebelar contra él, sabía que esto era temporal para él, que ese trono no era de él. Ese trono fue creado para la gente que obedece al Señor, a través de Cristo. Entonces, el primero que conquistaría este trono es Jesús a través de su obediencia. Por eso es que esa obediencia tenía que ser llevada al límite de parte de Dios, a Jesucristo. Llevarlo al límite como ser humano para mirar hasta qué punto podía resistir. Lo máximo lo más extremo que le puede pasar a un hombre de este mundo para resistir es la tortura y la muerte. Es lo máximo. Y hasta ese punto fue estirado, por decir, la obediencia de Cristo se estiró hasta ese punto para someterse al Padre, para obedecer, no importaba lo que le pasara. Por eso Jesús se ganó este trono. A Jesús no se lo regalaron, Satanás tenía un regalo. Satanás lo pusieron donde no merecía estar. Por eso de allí lo derribó Dios, porque ese trono no era de él. Sigamos copiando más o menos. No era de él. Dios sabía que él se iba a rebelar contra él. Por eso lo tenía presupuestado y lo puso allí, porque de ahí lo iba a derribar, pero no era el trono de él. Ese trono era para Jesús y sus hermanos, como dice la Biblia. Entonces, como dice, cuando aparecen ya los hijos de Dios en este mundo, entonces este ser cae, pues, por decir así, en la tierra. Eso está metido aquí, pero pongámoslo así, porque supuestamente en el Padre está todo encerrado. Cae aquí y automáticamente, ¿qué es lo que primero él ataca? Ser humano. ¿Por qué lo ataca? Porque es la creación de esta gloria que él tenía, ella sabe que es para los hijos de Dios, porque él era hijo de Dios también y fue desechado. Entonces esto era para los hijos de Dios que no fueron manifestados en gloria, sino que fueron manifestados en carne, en debilidad. Nosotros también somos hijos de Dios que fuimos manifestados en carne de la misma forma que que el Padre manifestó a Jesucristo en carne también. Lo que pasa es que en el concepto de la obediencia, Jesús fue primero que todo porque fue lo que inspiró a Dios, el que inspiró a Dios para que nosotros existiéramos. Para que nosotros existiéramos. Entonces, la Biblia dice, por ejemplo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de estos. Jesús fue perfeccionado por aflicciones para que nosotros llegáramos a la gloria de Dios. ¿Para qué? Aquí es donde entramos a lo que es la buena tierra y la mala tierra. Esa tierra tenía que ser perfeccionada por algo. Si el primero que fue perfeccionado fue Cristo, porque la Biblia dice que fue el primero de la creación de Dios, entonces si nosotros salimos del Padre que se inspiró en Cristo para que nosotros existiéramos, entonces nosotros también a través de Cristo íbamos a conquistar
una nueva creación.